nuestro comentario bíblico. Levántate temprano presenta el comentario bíblico. Bueno, en esta ocasión nuestro hermano Alexis, por razones de salud, ya que ha estado afectado del virus, no está presente, pero con nosotros tenemos al pastor Rafael Díaz y tenemos también a nuestro hermano pastor Félix, quien nos acompañan en esta mañana y vamos a dar paso. Buenos días, Dios le bendiga. Adelante, pastor Rafael. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Que Dios sea aplicando su buena voluntad en cada uno. Amén, qué gran privilegio tenerle por acá. Tenemos también al pastor Félix, adelante. Saludando a toda la audiencia. Bien, vamos a entrar de manera inmediata, entramos en materia. El tema que tenemos en el día de hoy y que hemos estado tratando durante este mes de enero con relación acerca de la voluntad de Dios. Primero vimos en la primera parte la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios expresada en su palabra? Y en segundo lugar, vimos la voluntad del hombre, de cómo la voluntad del hombre muchas veces va en contraria oposición a la voluntad de Dios. O sea que en ocasiones la voluntad del hombre va en un polo contrario a la voluntad de Dios. Y en esta ocasión vamos a tocar de manera particular este pasaje en las Escrituras que lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Yo quiero que los pastores, si pueden dar lectura a este pasaje, lo pueden hacer. Adelante. Bueno, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 1 al 8, de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes en este comentario, que tú abras nuestro entendimiento y pongas las palabras adecuadas. Señor, mira a cada oyente, obra en el corazón de cada oyente para gloria tuya. Amén. Amén. ¿Qué vemos aquí, amados pastores? ¿Qué podemos ver en este texto? La voluntad de Dios de manera explícita, expresada allí en este texto en varios aspectos. Y uno de ellos es la santificación del creyente de manera personal, como también su vida matrimonial. Pero vamos a tocar primero la santificación del creyente de manera personal. Sabemos que hay una santificación progresiva. Nosotros estamos en un proceso de santificación que no termina en este instante hasta que estemos en gloria, porque mientras nosotros estamos en este mundo, estamos batallando con nuestro pecado. Pablo decía, el pecado que mora en mí
Él no está diciendo el pecado que mora en otros, sino el que mora en mí, porque nosotros somos muy dados siempre a ver el pecado en otros, pero no estamos viendo nuestro propio pecado. Entonces yo creo que todo creyente verdadero tiene una oposición contra su propio pecado, como dice Pablo, y estos se oponen entre sí. Es una lucha entre el espíritu y la carne. La carne va hacia la izquierda y el espíritu va hacia la derecha. La carne va hacia abajo y el espíritu va hacia arriba. Hay una oposición entre ellos y esa es la lucha que Pablo dice que el querer hacer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Es decir, había una continua lucha. Adelante, pastor. Bueno, yo pienso que Pablo es bastante claro en esto. Es una voluntad de Dios que el hombre esté cada día más cerca, se acerque más a él. Dios está en su santo trono y obviamente quien tiene que venir es el hombre a Dios, claramente por la voluntad eterna de Dios en su elección. Pero enfocándonos ahí en esa voluntad en cuanto a la santificación, es claro que Dios es el único Dios santo y a la medida en que nosotros reducimos ese espacio que nos separa del Señor por el pecado, en esa misma medida es claro que también nos estamos acercando a su santidad, a procurar ser como Él, a procurar alcanzar su estatura. Eso es así. Y como dice aquí, dice que eh, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que nosotros, eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que nos santifiquemos en todo el sentido de la palabra. Sabemos que la santidad es, la misma palabra lo encierra todo, es apartado, separado para el uso exclusivo de nuestro Dios. Pastor Félix, si quiere comentar algo con relación al pasaje. Bueno, pues seguimos. Entonces, eh, dice que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. Ahí está hablando dentro del plano matrimonial, que os apartéis de fornicación. Quizás algunos que son nuevos creyentes se pregunten a qué se refiere cuando habla de fornicación, pastor. Bueno, la fornicación es básicamente en el ámbito de la intimidad, acercarse íntimamente, valga la redundancia, a otra persona que primeramente no sea su esposa o de la manera que el Señor no ha reglamentado en su palabra, en su mandamiento, en su ley, que lo hagamos. O sea, que todo lo que está fuera del alcance de la ley de Dios en materia del, del matrimonio, en materia de la intimidad, todo lo que esté fuera incluso de la voluntad de Dios, eso es fornicar y eso es un pecado grave, visto por Dios así en las escrituras, lo vemos en todo el libro de Levítico. Así que imagínense ustedes, mis amados hermanos, si en los tiempos en que Pablo escribió esta exhortación, esta enseñanza a los hermanos de Tesalónica, ya eso era un asunto grave, ya ese era un asunto a tratar, incluso con una iglesia como la de Tesalónica, que era una iglesia ejemplo. ¿Qué no sería en este tiempo cuando la maldad del hombre se ha multiplicado? Cuando la era digital ha hecho todo posible para alejar al hombre de Dios y acercarlo a hacer la voluntad del Padre que lo gobierna, que es el diablo, Satanás, como lo establece Juan en su capítulo 8 a partir del verso 42.
Y ¿sabes qué, pastor? Como usted decía, resaltaba que en este tiempo, si en el tiempo de Pablo esto era algo grave, y Pablo lo hace mención sobre esto, y en este tiempo que la fornicación se practica como si fuera un deporte, como algo muy normal, incluso muchos jóvenes, el tener relaciones antes de su matrimonio lo ven como algo normal, eso es algo normal, y dicen, no, esa es mi novia, pero ya tienen relaciones y lo ven, lo contemplan como la cosa más normal del mundo. Sin embargo, la Biblia lo contempla como pecado. Y aquí el término fornicación es porneia en griego, que está hablando de donde viene también la palabra pornografía. Y, y esto abarca todo tipo de práctica que esté fuera del plano del matrimonio. Por eso Pablo es explícito al decir que cada uno sepa tener su propia mujer, su propia esposa, con dignidad, con honor, no en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, Dios establece principios aún dentro del mismo plano del matrimonio, porque a veces hay excesos y hay prácticas que están fuera de la voluntad de Dios dentro del mismo plano del matrimonio. Entonces, aún dentro del matrimonio, Dios también establece pautas de santidad y de honor, de cómo Él ve el matrimonio, de cómo Él contempla el matrimonio, de cuál es el diseño establecido por Dios para el matrimonio, pastor. Fíjate que la clave aquí, mi amado pastor, esto es la cercanía con Dios. La clave aquí es la cercanía, porque a la medida que te aleja de Dios, en esa misma medida aumenta el pecado, aumentan las inmundicias y aumenta el poner, ¿verdad?, tus oídos eh, en el corazón de aquel que lo gobierna, de aquel que gobierna el mal. La clave es esa. Por eso insiste Pablo en la santificación a la manera de acercarse a Dios. Porque acercarse a Dios implica tener un roce con un Dios santo, con un Dios tres veces santo, que ve el pecado a la manera de la santidad de Dios. Y esa es la idea, no estar separado de él. De hecho, te puedo decir que en el mundo animal, Sí. aquellas, aquellos animales indefensos, ¿cuándo es que más se ponen en peligro? O sencillamente cuando andan lejos de la manada, solo por ahí, alejado, vienen las fieras más fuertes y potentes y la devoran. Es igual así. El hombre alejado de Dios es un hombre vulnerable que se entrega a cualquier pasión, a cualquier lascivia. Así que la santidad es eso, apartarse de ese mundo y venir y correr en pos de Cristo. Amén. El pastor Félix también tiene algo que comentar. Sí. Buenos días, amados hermanos. Disculpen la demora. Es ciertísimamente, hermano Rafael, como usted acaba de señalar, y los hermanos Stubbs, la santidad es ese escudo, esa protección dada por el Espíritu para el creyente. Puede estar apartado, lejos de todo lo que implica, como el ejemplo de la manada. Fuera del Señor, el hombre está expuesto a todo. En el Señor, el creyente ya está protegido y es ahí esa santidad donde nos permite vernos a nosotros entendiendo que es Dios quien sostiene, que dirige, que liberta, que nos protege de poder la corrupción de nosotros mismos. Eso es De así. nosotros. Amén. La siguiente parte del pasaje también nos habla de las interrelaciones con los demás. Una persona que llamándose hermano sea una persona engañador, ladrón,
o que haga cosas desordenadas, Pablo dice claramente, apártate de los tales. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios, y entonces ahí habla que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ahí está hablando de esa interrelación que debe tener el creyente con los demás, es decir, de ser honesto, de mostrar el fruto del Espíritu en su vida, de no estar haciendo negocios turbios, de no estar engañando a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto. Mire, hay personas, yo recuerdo en una ocasión, una persona que me vendió un celular y me habló muy bien del celular. Mira, este celular, esto es lo mejor que hay. Bueno, el asunto es que el celular tenía una calcomanía pegada. Y yo le dije, ¿y esta calcomanía? Me dijo, no, no, no se la quite, no hay necesidad. Pero, como dicen, la curiosidad mató al gato. A mí me dio la curiosidad de quitarle la calcomanía. Y cuando yo le quité la calcomanía, el celular estaba roto. O sea, la calcomanía lo que estaba era tratando de camuflajear el defecto que tenía el celular. Y entonces aquella persona se decía ser cristiano. Entonces, una persona cristiana, atención los comerciantes, los que venden, una persona que es creyente, un hijo de Dios, aunque usted tenga el deseo de vender su producto y es correcto que lo venda, pero hable siempre la verdad. Si el producto no es bueno, no tiene buena calidad, mejor no, si usted no quiere, no lo venda entonces, no lo venda. Ahora, si usted lo vende, tiene que decirle a las personas, mira, el producto no es tan bueno, no tiene la suficiente calidad como otros, pero tiene que decirle la verdad al cliente, no decirle, no, eso es lo mejor que hay. Eso es lo mejor, eso es lo superior. Entonces, eso es parte de la santidad del creyente. El creyente debe expresar, expresar siempre la verdad en todo lo que hace. Pastor, adelante. Sí, eso es correcto, mi amado hermano. Has tocado un tema bastante importante y es la honestidad. Porque como como insiste Pablo en esta porción de Tesalonicense, es la voluntad de Dios que os apartéis. O sea, es la voluntad de Dios que seamos cada día más como Él en santidad. Fíjate que cuando se habla de un peligro en lo personal o a manera de congregación, Dios acostumbraba a amonestar fuertemente a los discípulos, como fue el caso, como trata usted, amado hermano, acerca de la honestidad, que tiene que ver mucho con la santidad. Cuando el Señor amonestó fuertemente que que nos guardemos de la levadura de los fariseos. ¿Sabe por qué? Eso es sencillo. Es que ahí fuera de Dios está sujeto a ser contaminado no solo con la fornicación, sino con todo ese fardo de pecado que está citando también Pablo en la carta de los Gálatas en el capítulo 5. Nosotros nos apartamos un momento de Dios y estamos sujetos a ser contaminados con la levadura de los fariseos, los cuales eran unos hipócritas, y el término de la hipocresía es grave, porque no se limita a llamarnos falsantes, simuladores, no, no, no. La Biblia, sobre todo en el libro de Job, establece que la hipocresía está ligada íntimamente a la impiedad. O sea, una persona hipócrita, una persona que no es honesta, es un impío
es una persona donde no hay piedad en ello. Por lo tanto, es así en la voluntad de Dios, que es nuestra santidad, porque es por medio de la cual Él estableció que le veremos, debe de ir creciendo más y más cada día. A la medida que nos acercamos a Él, nos apartamos de la fornicación y, como lo dije anteriormente, de ese fardo de pecado que hay ahí en Gálatas capítulo 5. Amén. El pastor Félix que lea el siguiente versículo, los finales, el 7 y el 8 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Estamos en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y estamos estudiando los versículos del 1 al 8, que ustedes también pueden buscar. Los versículos 7 y 8, si lo puede leer. Amén. Gracias, hermano. Lo que el verso 7 nos dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Eso es así. Entonces, el llamamiento de Dios supremo es a santificación. Dios no nos ha mandado, no nos ha llamado a vivir en inmundicia. Dios nos ha llamado a crecer en su santidad. Y esa santidad nosotros crecemos a través de los medios que Él nos ha establecido. Dios nos ha dejado los medios de gracia para que podamos crecer en esa santidad. Había una persona que ponía el siguiente ejemplo: si usted tiene dos animales y están amarrados, imagínese que usted tenga dos perros en su casa y a uno usted le dé más comida que al otro, es evidente de que uno estará más fuerte que el otro. Entonces, dependiendo cómo usted se alimente, si usted está alimentando más su carne a través de las cosas que el mundo les ofrece, o usted está alimentando más su espíritu, pues va a ir creciendo en esa santidad. Pedro dice que debemos tomar de la palabra, de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Es decir, que la palabra de Dios es una fuente también de crecimiento, de nutrición espiritual, que podamos nutrirnos con esa palabra para poder crecer y desarrollarnos espiritualmente y crecer en esa santidad. Un creyente que no estudia, que no es asiduo estudiante de la palabra de Dios, va a estar muy débil ante los embates del mundo, del enemigo, los embates y las tentaciones. Va a estar cayendo continuamente, pastor. Sí, eso es correcto, mi amado hermano, muy correcto. Por eso siempre es el llamado a que estemos bien nutridos, bien alimentados, bien edificados por todo el consejo de Dios contenido en los 66 libros que Él reveló a través de sus hombres. No es un secreto que a la medida en que nosotros dejamos de aplicar el consejo de Dios en nuestras vidas, estamos dejando literalmente de aplicar su voluntad en nuestras vidas, que es agradable y perfecta. Entonces, en ese aspecto, si dejamos de aplicar su voluntad, que es agradable y perfecta, es claro que lo estamos desechando. Es el término que usa Pablo en el verso 8. Lo estamos desechando. Es como cuando usted va manejando y ve un entaponamiento, usted está tratando de buscar la vía por donde sacarle el cuerpo. Obviamente es eso, usted no hace la voluntad de Dios, usted le está sacando el cuerpo a Dios. Y le traigo a su mente a Jonás. Jonás hizo todo lo posible para sacarle el cuerpo a la voluntad del Señor, que era ir a predicar el evangelio a Nínive. Mis hermanos, y eso trae consecuencias fatales, porque desechar al Señor, desechar a Dios de hacer su voluntad,
sabemos por todas las historias en el Antiguo Testamento cómo le fue a todo el pueblo de Israel. No fue a uno ni a dos, a todo el pueblo. Amén. Es así. Bueno, nos comenta aquí un oyente. Dice que hay países que ya, dice que hay 2 países que ya se suman a la lista de países donde ningún pastor en ninguna congregación puede hablar mal en contra de lo LGBT porque va a ser apresado. Y dice el hermano Carlos, está comentando, dice que ya Canadá e Inglaterra se unieron a la lista de países. Sabemos que esto es una agenda maligna y es como va en contraposición a lo que Dios establece en su palabra, porque Dios dice que cada uno sepa tener su propia esposa, no dice su propio esposo, 2 hombres o 2 mujeres, sino un hombre y una mujer como Dios lo diseñó. De esa manera debe permanecer, pero hay países y gobiernos que están rechazando esta voluntad. Y por eso el texto es claro al decir el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Al ellos desechar, al ellos rechazar esto, están rechazando lo que Dios dice y quieren establecer su propia manera de hacer las cosas. Entonces van a cosechar las consecuencias de su extravío. Lamentablemente, lo que usted siembra, eso usted lo va a cosechar. Y las próximas generaciones también sufrirán las consecuencias. Pastor. Hermano Jonathan y hermano Rafael, pastor Rafael y pastor Jonathan y los oyentes, ¿cómo esto es evidente? Nosotros estuvimos recientemente visitando algunas iglesias, hermanos, allí en Estados Unidos y hemos estado en contacto con algunos siervos en Canadá. Y un pastor me dijo, bueno, hermano, si me van a apresar por expresar la verdad bíblica, ya yo sé que mi iglesia va a cambiar de lugar. Le dije, ¿cómo así? Bueno, porque ahora la iglesia mía va a ser en la cárcel. Y ahí es que voy a predicar. Ahí es que voy a dar la palabra con todo valor. Amados hermanos, creo que es tiempo, usted que está escuchando, comenzar a orar por esos países con gemidos y temblor delante de Dios, porque le han dado la espalda a Dios. Y quien le da la espalda a Dios, las consecuencias no se hacen esperar. Aún nuestro país, fíjense lo que pasó con nosotros el pasado sábado, el del 21, en Higüey, en la Basílica, cosas que Dios ha prohibido tajantemente. Entonces, es dándole la espalda a Dios. Toda nación en el antiguo y en el presente que le da la espalda a Dios, las consecuencias morales, espirituales, físicas y económicas no se hacen esperar. De ahí que este mandato, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, está rechazando a Dios. Y hay un solo que le gusta que el hombre y la mujer rechace a Dios. Es nuestro enemigo Satanás, que fue vencido en la cruz del Calvario. Doctor Rafael. Obviamente que el Señor es vengador. Obviamente que el Señor es vengador y nuestra tarea es dejar que Él aplique su justicia. Nosotros en lo que a nuestra persona concierne, necesitamos enfocarnos. Y no solamente necesitamos enfocarnos en lo personal, sino también motivar a otros a que vayan en pos de esa santidad. Porque si nosotros vamos solos y no pregonamos, no predicamos, no advertimos del peligro de la venganza del Señor aplicando su justicia, pues nos convertimos en egoístas. Nos convertimos en personas que queremos salir del foso, del hoyo, a como dé lugar y que no nos importen los demás. No,
Nuestra boca, como se abría la de Pedro constantemente, necesitan ser abiertas y advertidas del peligro, de la venganza, de la justicia, que significa apartarse de Dios, procurando hacer nuestra propia voluntad carnal. Amén. Aquí un oyente nos comenta lo siguiente, dice, pastor, lo que pasa es que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le llaman bueno. Quieren vivir a su manera. Entonces, es el cumplimiento de las escrituras lo que estamos viendo, una sociedad que va camino al derrotero, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y que cosechará las consecuencias y las estamos viendo, cómo el pecado se ha proliferado y la gente a lo malo, a lo que Dios llama pecado, ellos lo maquillan, tratan de disfrazarlo, tratan de acomodarlo y le ponen otro nombre y dicen, no, pero yo pienso que las cosas no son así, no debemos ser tan cerrados y nos llaman homofóbicos, nos tildan de que odiamos a este tipo de personas con esta conducta, pero la palabra de Dios, lo que dice que es pecado, nosotros no debemos ponerle otro nombre, debemos llamarlo como Dios lo llama. Si es pecado, es pecado. Entonces, yo creo que por ahí viene la persecución, el querer amordazar, el querer detener a los hombres de Dios, que prediquemos lo que Dios dice en su palabra y apresar a estos pastores, como decía el hermano Carlos, que ya países como Inglaterra y Canadá ya se han establecido leyes de que los pastores van a ser apresados, pastores que se pronuncien en contra de este tipo de pecado, aún de prácticas que se realizan en la sociedad, que sabemos que están claramente prohibidas por Dios, pero si estos pastores se pronuncian, van a ser apresados posteriormente. Y esto es algo muy lamentable y vemos claramente de que es un indicativo de que los juicios de Dios se aproximan sobre esa nación, pastor. Claro, eso es así, mi amado hermano. Es que si nos adaptamos, es que si nos conformamos, es que si nos sentimos cómodos, sencillamente viendo al mundo hacer su diablura, ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos y nosotros? Es interesante el llamado que hace Pablo con relación a eso. Mira, no te conformes, no te adaptes, no te quede tranquilo sin reaccionar ante la maldad de este mundo. Es claro en lo que él habla acerca de eso. Es más, le cito, por ejemplo, Romanos capítulo 12 habla de ello. Lo voy a leer, dice Pablo exhortando a los romanos allí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ahí está la clave, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros necesitamos renovarnos de día en día para saber cuál es la voluntad, como Pablo lo cita aquí en ese capítulo 12, verso 2, agradable y perfecta. El pecado se va a ir renovando, diversificando cada día, cambiando de nombre, cambiando de estilo, cambiando de color, pero nuestro deber es no adaptarnos, no sentirnos cómodos, sino más bien rechazarlo por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo que nos va a llevar a cumplir con esa voluntad interna agradable y perfecta del Señor. Amén. Nos escribe una hermana desde Colombia, nos da su opinión sobre el tema. Dice, opino que también esto se da por nuestro conformismo frente a lo que nos está imponiendo la palabra de Dios, porque los padres de familia no están cumpliendo su tarea, no están cumpliendo con su tarea. Imagínense,
Si el alto costo de la vida aumenta y los padres se ven en la obligación, los dos, de salir un día completo fuera de la casa a trabajar, los hijos los está criando la televisión, el internet, el YouTube, y se pasan horas y horas en redes sociales cuando no están en el colegio. Entonces, los padres no tienen supervisión de sus hijos, no saben lo que están haciendo sus hijos. Hay madres que usted le pregunta a las 8, a las 9 de la noche, ¿dónde está tu hijo? Yo no sé dónde le está por ahí. O sea, ¿cómo usted no va a saber dónde está su hijo? Usted tiene que estar pendiente de qué está haciendo su hijo, porque ese es su compromiso. Entonces, si los padres no cumplen con ese compromiso, pues evidentemente eso se va a reflejar en la sociedad. La mayoría de cárceles que vemos hoy en día, cuando usted visita una de las cárceles, usted se dará cuenta que está llena de jóvenes. La mayoría son jóvenes que están allí, y usted comienza a hacer un tipo de encuesta, de sondeo entre ellos. ¿Y tu papá? La mayoría no se criaron con sus padres, con la abuela, su papá lo abandonó, no tuvieron ese seguimiento de papá y mamá ahí, detrás de ellos, pendiente, supervisando su conducta. De manera que ahí están las consecuencias. Cuando no se obedece a lo que Dios dice en su palabra, entonces sufrimos lamentables consecuencias. Bueno, ya estamos llegando al final, pastor. Si tienen algunas palabras finales para orar y así despedirnos. Sí, amado hermano, y yo quiero volver al principio de este texto, porque en el capítulo 1, en el verso 1 de este capítulo 4, Pablo es claro en decir que andamos como os conviene, que andemos como os conviene. Y el término allí es que nos es negocio, nos es provechoso. Es negocio que nosotros andemos como conviene en la voluntad de Dios. Y es un gran negocio. ¿Por qué? Bueno, porque andar en la voluntad de Dios nos va a llevar a nosotros a su presencia, porque nos va a santificar progresivamente de día en día. Por ello, tenemos que andar como conviene, nos es negocio, nos es rentable, nos beneficia, vamos a tener grandes dividendos, porque esa es la voluntad agradable de Dios y perfecta. Amén, pastor Félix. Sí, amados hermanos, cómo la santidad es beneficiosa, es nutritiva para nuestro diario vivir. Bien, pues vamos a orar entonces, y de esta manera nos despedimos. Hay una hermana que nos está solicitando la oración, que tiene a su esposo que está ingresado en este momento y le están poniendo sangre. Es la hermana Wendy, su esposo Mario está muy delicado, así que vamos a elevar un clamor. Adelante, pastor Rafael. Amante Dios y Padre celestial, agradecemos infinitamente estas exhortaciones oportunas que tú has traído a nuestras almas con relación a que nosotros hagamos enteramente tu voluntad, porque ella es agradable y perfecta. Mira, Señora, tu sierva Wendy, clamando con gemido por la salud de su esposo que está ingresado allí en ese hospital. Te suplicamos, oh Dios, que tú descienda allí y traiga a él sanación, traiga a él sabiduría para que vea también tus manos obrar en él. Ten misericordia de este hombre, oh Señor, y apiádate de su condición y revela todo cuanto hay allí y aplícale la medicina correcta, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amables oyentes, no hay tiempo para más, así nos despedimos. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias a los pastores por acompañarnos. Que el Señor les bendiga, les guarde y cumpla su propósito en cada uno de ustedes. Amén.